De este momento, en la 970, el micro exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Siete minutos de la hora 12 del mediodía. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bienvenidos aquí a este micro radial de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. En este día sábado 2 de noviembre, ya de este año que se está yendo muy, pero muy rápido, ¿eh? En la parte técnica y musicalización se encuentra el señor Medina. ¿Cómo estás? ¿Quién te habla? Gabriela. Hasta las 12:30 estamos junto a ustedes. Y hoy tenemos una entrevista muy importante para compartirla, así que enseguida lo vamos a hacer, pero antes déjame decirles que puedes comunicarte al 40 28 59 en este programa, en este micro radial que está hace bastante tiempo ya aquí en Radio Guaraní y que va todos los sábados de 12 a 12:30 horas, ¿sí? 32 grados la temperatura en estos momentos aquí en Curuzú-Cuatiá, 80% la humedad y un cielo inestable que se está preparando para la lluvia. Aparentemente estaba pronosticado para el día de hoy. Veremos qué sucede con la lluvia. Bienvenida sea, por supuesto. Tuvimos un chaparrón importante estos días y bueno, cambió ya lo que es la ciudad de Curuzú-Cuatiá, como que la refrescó mucho y el paisaje, un paisaje distinto también, ¿no? Así que vamos a ver, está un poquito caluroso, sofocante, pero aguardaremos la lluvia para esta zona. Bueno, como te dije, yo lo voy a compartir desde aquí nomás. Pichi, es una entrevista un poquito, no tan larga, pero que nos va a dar el tiempo para compartirlas con la audiencia de Radio Guaraní, que la logramos en el día de ayer junto a Miguel Güenaga. Ellos estuvieron reunidos hace unas semanas en Corrientes con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y se tocaron un montón de cuestiones, diferentes puntos y por supuesto que tratamos de hacer un resumen, digamos, de todos los puntos importantes a tener en cuenta de esta parte gremial, digamos, ¿no? Miguel Güenaga, que es el presidente de Asociaciones de Sociedades Rurales de Corrientes. Así que bueno, muchos temas, cuestiones a tener en cuenta, un tema que da que hablar también, que es la trazabilidad individual, y bueno, varias cuestiones más. Así que lo comparto ya con ustedes, con toda nuestra querida audiencia de Radio Guaraní, mientras usted sube el volumen y presta atención a esta entrevista del día de ayer. Bienvenido Miguel Güenaga a Radio Guaraní, presidente de Asociaciones Rurales de Corrientes. En esta oportunidad te tenemos para Radio Guaraní justamente por una reunión que mantuvieron semanas anteriores con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, donde se trataron diferentes puntos importantes en esta oportunidad y es por eso que nos gustaría que menciones cuáles fueron los puntos a tener en cuenta, a destacar y bueno, por supuesto, en qué están trabajando ustedes ahora actualmente. Hay muchas cuestiones que estuvimos viendo en la parte agropecuaria, así que vos lo vas a saber mencionar como corresponde, ¿no? Bienvenido, Miguel, y gracias por tu tiempo para Radio Guaraní. Sí, ¿qué tal, Gaby? Buen día a toda la audiencia. La verdad que, como decís, trabajando con asociación en los, cuestiones y temas que nos compete al sector ganadero provincial, a lo que representamos, a todas las 20 sociedades rurales de la provincia. Así que tuvimos la posibilidad de poder reunirnos, como bien decís, con la Secretaría de Agricultura de la Nación. Fuimos invitados a través del Ministerio de la Producción, a través del ministro Anselmo, algunos integrantes de la asociación, la comisión directiva y alguna sociedad rural local, por supuesto, como la Sociedad Rural de Corrientes. Tuvimos la posibilidad de estar yo como presidente de asociación, el vicepresidente Federico Palma y el secretario Carlos Roldán, y también nos acompañó el presidente de la fundación de la FUCOSA, Omar Senociaín. Así que en ese marco del Consejo Federal Agropecuario de Región Litoral, la asociación fue invitada por el sector ganadero, por ganadería, así que básicamente pedimos los temas que más le preocupaban a las distintas rurales en las distintas regiones
y surgieron 8 puntos de los cuales presentamos un documento al secretario Iraeta. Le acompañaba también el subsecretario Manuel Chiape, también gente de INTA, gente de SENASA, después también Economía Regional con Inés Liendo. Así que la verdad que, y de parte del Ministerio de la Producción estuvo el ministro, también estuvo Luis Mestre, Claudio Anselmo, Luis Mestre, Juan Pomar y otros funcionarios más también que acompañaron. Lo que más nos llevó y charlamos por ahí para ir evacuando algunas dudas y algunas respuestas que debemos encontrar para poder transmitir a los productores, básicamente fue en un tema muy importante que es la resolución sobre que no se llevó adelante, que no se firmó una resolución sobre el cambio de estrategia en lo que es la vacunación antiaftosa y en la categoría novillos, que en esta segunda campaña que estamos transcurriendo en este momento se debería haber dejado de vacunar. Pero bueno, como te dije, buscando alguna respuesta, porque esta resolución pasó toda consulta pública, tenía consenso en los productores, era una propuesta de SENASA, la verdad que estaba buena. Venía trabajando Horacio Angélico hace mucho tiempo para que esto suceda, pero bueno, excede a la decisión de SENASA y por ahí algunas decisiones que no compete a la parte técnica y por ahí son más decisiones políticas, no firmaron esa resolución, de la cual tuvo un impacto importante en los productores, porque el SENASA venía en una flexibilización en todo lo que era la campaña de aftosa. Y bueno, esto hacía un poco más amigable, como decíamos, más flexible, se iban a ir dando un montón de cosas como para que esto se haga más llevadero y pase a otro plano después de más de 20 años vacunando en 2 campañas, mayores, menores, durante 20 y pico años. Los análisis y los avales técnicos dan a favor, o sea, no hay circulación viral, la respuesta de la vacuna, los anticuerpos de la vacuna es muy bueno, entonces daba como para que esto suceda, pero bueno, excede a la parte... Se prevé para el 2025, si no me equivoco, sí, recién algunos cambios, modificaciones, exacto, según lo que pude leer con respecto a la vacunación, ¿no? Totalmente, sí, un poco lo que habrá alguna nota del ministro de la Producción, sí, que se prevé para el año que viene, pero bueno, en el 23 se preveía para el 24 y lo pasaron, o sea que bueno, hoy de parte de las gremiales tenemos que trabajar, las instituciones tenemos que trabajar y hacer que esta resolución salga para que se descomprima un poco, para así poder mirar después otros horizontes y mirar a otros países vecinos cómo hacen y cómo implementan y trabajar en bloque como se quiere, ¿no? Básicamente eso. El otro tema importante y que venimos reclamando tanto con lo aftosa y lo que es trazabilidad, lo que es la obligatoriedad, o sea, el Sistema Nacional de Trazabilidad Individual Electrónica que llama el Gobierno Nacional, una decisión que CRA y Asociación y las Rurales de Corrientes nos opusimos desde el primer momento a que sea obligatoria y total. Nosotros en eso nos opusimos, o sea, que sea optativo y que sea progresivo. Entonces el productor que quiera que trace electrónicamente su hacienda y que sea progresivo. Y bueno, se logró a un poco eso, o sea, hoy... El gobierno nacional anunció que que hay una licitación, de las cuales este primer año, a partir de marzo, todo lo que son terneros van a tener que salir trazados. Este primer año el gobierno nacional licitó a través de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, licitó creo 23 millones de caravanas electrónicas, de las cuales se van a distribuir y van a ser gratis para el productor. Lo que nosotros con asociación pedimos es que los siguientes años, hasta que se chipee o se caravanee electrónicamente todo el rodeo, ya que es una resolución, una decisión tomada del gobierno nacional, a pesar de que las gremiales nos opusimos, que esto sea, que el total del stock ganadero se chipee, o sea, que afronte los costos del gobierno nacional. Y después ya las camadas de terneros sí que el productor haga esa inversión, ¿no? Así que bueno, estamos viendo lo que nosotros pedimos a través de la asociación, por pedido de las rurales, era
que nosotros pensamos que la trazabilidad, ya que el gobierno quiere implementar una trazabilidad, pensamos que la trazabilidad va desde el campo hasta el plato del consumidor. No nos sirve de nada una trazabilidad parcial donde termina en el frigorífico y después no sepamos cuál es tu corte de carne de un establecimiento o de otro, o un container de quién es o de dónde proviene. Entonces pedimos al gobierno, pedimos a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura que exijan a los otros eslabones de la cadena a que también sigan con la trazabilidad, así como el gobierno nos exige a nosotros, a los productores, que el gobierno le exija a los otros eslabones, que donde primero va a impactar la trazabilidad, ¿no? O sea, porque un producto con trazabilidad, al primero que le van a trasladar el precio va a ser al exportador o al que vende en consumo interno y después va a repercutir en el productor. Así que pensamos que debía ser, o sea, que el gobierno obligue a toda la cadena a cargar los datos y a que se trace de una forma coherente, ¿no? Según lo que yo pude ver también con respecto a la trazabilidad individual, Miguel, el gobierno dice que es favorable, digamos, para el productor y que va a reducir costos, pero hay que tener en cuenta que las realidades de todos los productores de la provincia, de las diferentes ciudades, no es la misma, ¿no? Sí, Por eso es que también se está trabajando en este sentido ustedes con respecto a este tema. Sí, ese es el primer debate que llegamos ese día, era, o sea, el gobierno pretende aumentar la producción chipeando el total del stock ganadero argentino, y nosotros desde las gremiales o como representantes de los productores, nosotros sabemos que esa no es la forma de producir más. La forma de producir más es sacándole el pie de la cabeza al productor, descomprimiendo impositivamente al productor, dándole facilidades, dándole condiciones, dándole mercados. Eso va a hacer que la Argentina produzca más carne. Nosotros no pretendemos, o sea, creo que es iluso pensar que a través de un chipeo o de una identificación la producción va a crecer. Estemos de acuerdo de que la herramienta de chipeo electrónico o de individualización electrónica es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, eso estamos totalmente de acuerdo. Yo identifico un animal y sé si se preñó o no se preñó, o sea, cuántas crías tiene. Historia. Exactamente, a través de un lector, y tengo en la computadora o en el teléfono el historial inmediato de ese animal para la toma de decisiones. Pero no pretendamos que vamos a duplicar la producción de carne solamente individualizando o haciendo una trazabilidad como pretende el gobierno. Miguel, ¿qué otros temas se trataron en esta tan importante reunión que mantuviste días anteriores? Sí, otro tema importante para nosotros como sector productivo de la provincia de Corrientes son las barreras paralancerarias o la agenda del futuro, como llaman, ¿no? Como por ejemplo la resolución 1115, que ahora se prorrogó un año más, que es lo que proviene, o sea, libre deforestación para la exportación de grano y de carne. Y de 7 productos más. Lo que nosotros pensamos es necesitamos que el gobierno se ponga del lado de los productores, sabiendo que no podemos tolerar que legislación, o sea, teniendo una legislación tanto nacional como provincial de bosques, de bosques nativos, vengan a exigirnos desde otros lugares, o sea, como de la Unión Europea, a que cumplimentemos cosas que por ahí no sucedieron acá en Argentina, y nosotros no somos el problema. Nosotros sabemos que producimos en forma sustentable a lo largo del tiempo. Me parece que en la agricultura y en la ganadería correntina es totalmente amigable con el medio ambiente, entonces eso era un tema importante que necesitamos que estén de nuestro lado. Por supuesto, todo lo que es humedales, eso nos impacta mucho, si es que la ley de humedales que se trabajó en su momento en la Cámara de Diputados, la definición de humedales y cómo se implemente eso, la verdad que pone en riesgo mucho y nos preocupa como sector. Después, otro tema muy importante que se trató fueron las especies exóticas, que hoy estamos trabajando bastante con la provincia. Tuvimos reuniones que ahora después te comento. Después, economías regionales, tratamos sobre todo las economías regionales, puntualmente del sur de la provincia de Corrientes, todo lo que es la producción ovina, sabiendo que ahora la ley ovina no va a trabajar más como trabajaba antes, porque se desguazó, el gobierno nacional
desactivó. Después todo lo que es infraestructura, los reclamos hicimos todos totalmente sobre lo que es infraestructura nacional, o sea, todo lo que es la Ruta 12 y la Ruta 14, en el mal estado de nuestras infraestructuras nacionales, y también se comentó un poco lo que es lo provincial. Después el tema de seguridad, todo lo que es la costa del Uruguay, lo que es frontera, siempre es una alerta muy importante porque hay casos en los ríos, tanto Uruguay y Paraná, y necesitamos que los productores tengan tranquilidad para poder producir, y necesitamos que los controles se hagan tanto en tierra como en agua y en aire, ¿no? Y después, por supuesto, el último tema, bueno, la ley de manejo del fuego, que esa ley, básicamente la ley que promovía Máximo Kirchner por el tema de los campos que por ahí se incendiaban. No se podía tomar una decisión, no se podía cambiar el uso del suelo durante 30 años, no se podía vender. Eso necesitamos que esa ley no avance, aunque está tranquila, pero me parece que es, porque si no corremos riesgo. Ya tuvimos en el 2022 incendios que por ahí nos fueron provocados por uno, y por una ley vamos a estar muy complicados en la toma de decisiones. Después, bueno, te comento rápido lo de especies invasoras exóticas, todo lo que es chancho salvaje o jabalí y ciervos. Sí. Y bueno, estamos ahora, este martes hubo una reunión en la ciudad de Mercedes, a raíz de un comunicado que sacamos asociación tanto con Chafor, con FARM, que es de Misiones, Chafor de Chaco Formosa, FARER de Entre Ríos y Asociación de Corrientes, o sea, toda la Mesopotamia, más Chaco y Formosa, sobre todo lo que es el daño que están provocando todo lo que es ciervo y lo que es chancho en la producción, o sea, en todo lo que es producción ganadera y agrícola de la región. Y la verdad que es preocupante. Pensamos que es ambientalmente hay un daño hacia las especies nativas o autóctonas de la zona, llámese cualquier tipo de ave que los chanchos rompen sus huevos, su cría, o sea, lo que es... hacen estragos. Estragos, exactamente. Y después todo lo que es ciervo, el corrimiento de lo que es el guasuncho, que es autóctono, y todo lo que es ciervo de los pantanos. Y la cantidad de animales que hay en el relevamiento que se llegó a hacer con la fundación, con la FUCOSA, en la campaña anterior, tanto chancho como ciervo, hay presencia en el 100% de la provincia, o sea, en todos los departamentos de la provincia, en mayor o menor magnitud, existe la presencia de estas dos especies. Ahora el lunes, si Dios quiere, vamos a tener una reunión sobre las leyes que hay. Ya están declaradas plaga las dos, sí. Pero bueno, en la implementación por ahí falta algún detalle, ponerse de acuerdo en lo que es permiso, autorizaciones, recursos naturales. Hoy depende, imagínate que hoy está dependiendo esto de turismo, de la Secretaría de Turismo, y nosotros pensamos que esto necesitamos que dependa de producción, porque hoy impacta directamente en la producción. También necesitamos que el Ministerio de Salud integre esto, porque me parece que también es un daño posible para algún tipo de enfermedad. Y por supuesto lo que es turismo, que es todos los costos de casa que armó y que legisló la provincia para un sector. Para una pata sería, nosotros lo que pensamos... Una solución lo más rápido posible también, ¿no? Totalmente. Sí. Nosotros pensamos que esto tiene que ser una decisión de... Estas reuniones que estamos teniendo hoy tendrían, claro, definitivas, pero tendrían que haber sido 10 años antes, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, lamentablemente esto ya es una realidad, hoy nos sobrepasó, y bueno, tenemos que tomar algún tipo de decisión, hay que consensuar también, así que bueno, me parece que es el camino que hay que seguir, ¿no? Miguel, ¿algo más que quieras mencionar? La verdad que mucha información, siempre estamos atentos a los sitios oficiales, donde vos también vas y participás de las diferentes reuniones. Aguardamos también luego la respuesta o qué actividades van a realizar luego de esta reunión que van a tener ahora el lunes con respecto a estas especies invasoras que se presentan ahora, ¿no? Y que es una problemática. Y bueno, si querés mencionar algo más. No, básicamente, y para terminar, bueno, estamos el 8 de noviembre, tenemos nuestra asamblea en la ciudad de Cacatí, en el marco de la Expo Búfalos, así que bueno, vamos a tener la presencia del presidente de CRA, Carlos Castagnani. Seguramente nos va a acompañar el vicepresidente Pablo Sánchez, vicepresidente tercero Pablo Sánchez, que es de la ciudad de Goya.
Y bueno, y vamos a contar con la presencia de todas las sociedades rurales y bueno, vamos a hacer un recorrido por ahí por la zona con hacer visible la realidad de Corrientes y bueno, y poder transmitir a través de todos los presidentes de las rurales la problemática o lo que cada productor o cada zona por ahí quiere plantear a su gremial y qué mejor que tenerlo a Castañani en la zona acá en Corrientes, así que será una buena jornada, 2 días bien productivos, ¿no? Muchas gracias, Miguel, y gracias por tu tiempo. Gracias, Gaby. Bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por la entrevista. Bien, ahí lo teníamos a Miguel Iguenaga en una entrevista extensa, con mucha información, con puntos, la verdad que para hablar mucho más de cada uno de ellos, pero bueno, siempre tratamos de transmitir lo mejor posible toda esta información a los productores agropecuarios que nos acompañan aquí a través de Radio Guaraní, a través de este micro radial exclusivo de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Fue muy claro, Miguel, con todos los puntos y seguramente lo vamos a tener luego a él o a la gente de la rural, de la comisión directiva, para la información actualizada siempre aquí en este micro radial. No se olviden que el próximo fin de semana se viene el Redomón del Litoral, segundo encuentro ya, segunda edición aquí en el predio de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. El 8 y 9 de noviembre se viene el Redomón aquí en Curuzú-Cuatiá. Vamos también a estar atentos a toda esa información y seguramente vamos a estar participando de las actividades que se vienen en el predio de la rural. Tenemos 29 minutos de la hora 12 del mediodía, estamos con el tiempo justo. Agradecerles a todos ustedes, por supuesto, también los saludamos al presidente de la comisión directiva, Daniel Panario, saludamos a Silvina, a Carlos, a Cheche Boutat, a Ana, bueno, a todo el equipo, a Paco también, que siempre están predispuestos y disponibles para informar a toda su audiencia de Radio Guaraní. El próximo fin de semana, si Dios quiere, nos encontramos nuevamente a partir de las 12 del mediodía y hasta las 12:30 para compartir con ustedes una nueva edición de este micro radial de la Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá. Excelente fin de semana para todos. Chau, chau. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Este fin de semana, prepárense para la noche del terror en el cine de la Rural. Comienza el viernes 1 de noviembre a las 17:30 horas con Robots Salvajes, una aventura futurista llena de acción. Luego, a las 19:30 horas, sumérjanse en el terror con Terrifier 3. No te atrevas a mirarla solo. Y para terminar la noche, a las 22 horas, Venom, el último baile, la última danza de terror y destrucción. No te pierdas esta noche de terror en el cine de la Rural, desde el viernes 1 al lunes 4 de noviembre.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú-Cuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzú-Cuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzú-Cuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 40 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 80%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo.
pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes, este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy, pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Que Dios bendiga a cada familia, cada hogar donde estamos llegando o en el lugar donde usted se encuentra. Vamos a compartir palabras de Dios, la mejor música, por supuesto, como siempre, dedicada para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo de corazón que le traemos a nuestro Dios, así que lo vamos a estar compartiendo y así dando comienzo a un nuevo mes de este 2024. Hoy comenzamos junto al Pichi Medina en los controles, Ulmita Castillo de Fontana, mi esposa que me está haciendo compañía, y el Espíritu Santo siempre guiándonos por el camino que debemos transitar. Los cantores del Cordero, el poder de la oración, y Josué y Calí, 2 temas para comenzar este programa. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Qué cosa tan tremenda lo que es la oración, es la llave de bendición, así es la oración. A través de la oración retrocede la fuerza contraria, para él no existe muralla en el poder de la oración.
aconteció en la vida de Silas y Pablo. A ellos le agarraron por causa del evangelio y muchos les castigaron. Después de azotarlos aseguraron en el cepo, en el calabozo más adentro. Llegaron al medianoche orando Pablo y Silas. Algo glorioso aconteció. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las cadenas se soltaron. Es el poder de la oración. La toma de Jericó, un ejemplo clave, el resultado de la oración. Josué y el pueblo de Dios gritaron el grito de gloria y las barreras se derrumbaron. Es el poder de la oración. No puedo dejar de lado de aquel hermoso pasaje cuando Pedro estaba en la cárcel. El Señor envió su ángel, es para librarle, pero la iglesia permanecía constantemente en oración. Ezequías también oró, llorando amargamente, el Señor le concedió 15 años más de vida, fue sanado de repente, confió plenamente en el poder de la oración. La oración de Salomón, categórico, contundente, y fue grande la bendición. El poder de la oración es la arma de los creyentes, el que clama humildemente en la presencia del Señor. Bendito sea Jehová, mi roca, el que adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. Yo soy el que soy, el Padre eterno, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y también la tierra, el sol y la luna, también las estrellas. El Dios de Eliseo, profeta Elías, también Jeremías y de Isaías, amigo de Abraham y de Daniel, Josué y Caleb, y Jaité. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Yo soy el que soy, el Padre eterno, en el horno de fuego a un rey le espantó, la cual ha librado a los jóvenes hebreos, la llama del fuego a ninguno le quemó. Yo soy el que soy, el Dios Adonai, el Dios Elohim, Jehová Yahvé, amigo de Abraham y también Noé, Josué y Caleb, y Jaité. El Dios de Jacob y de Gedeón y de Salomón y de Isaí, en él confió su siervo David, pudiendo vencer al gran paladín. Yo soy el que soy, Jehová Shalom, Jehová Raja, Jehová Jireh, amigo de Abraham y de Moisés, Josué y Caleb, y Jaité. Jesucristo, el camino,
la verdad y la vida. Bueno, así hemos llegado a noviembre, el anteúltimo mes del año de este bendito 2024. Y nosotros seguimos tratando de renovarnos, de mejorar nuestro programa, empezando con la cortina que nos envió nuestro querido hermano y amigo Lito Acuña. Y ahora estamos en la campaña de poder cambiar también las actividades de nuestra congregación. Así que el espacio publicitario de Radio Guaraní ya ha cambiado su cortina. Gracias a Lito Acuña por la nueva cortina musical. También a partir de este 1 de noviembre del 2024, cambiamos algunas cosas con lo que antes llamábamos Iglesia Cristiana Evangélica, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hoy pasará a llamarse Casa de Oración, donde estará abierta de lunes a lunes a partir de las 8 de la mañana para que todo aquel que necesite oración, que quiera visitarnos, traer su problema, sus enfermedades, sus dificultades, ahí estaremos orando, ya que para muchas gentes que nos escuchan en la zona rural, muchas veces se hace complicado el asistir a los cultos, ya que cada vez tenemos menos medios de transporte. También el precio de los combustibles no es el más barato, pero aquel que viene a la ciudad por otras circunstancias para hacer cualquier otro trámite, nosotros estamos ahí en Irastorza 570 para atenderlo, para darle una oración, para orar, como lo están haciendo ya varias personas de distintos lugares de nuestra provincia. Por ejemplo, hermanos de la zona de Bonplan, de Colonia Tatacuá, allá en Corrientes, cerca de Corrientes, el querido Lilo Ruiz Díaz y su familia. Bueno, también ahí en la zona de Goya, Corrientes, en Carlos Pellegrini. También personas que estamos orando allá en San Jaime de la Frontera, nuestra querida Soledad Jaime y su familia. En fin, tenemos tantas personas que nos llaman, que oramos y Dios hace su obra. Ustedes tienen que confiar solamente en Jesucristo. Él es quien hace la obra, quien escucha nuestro clamor, nuestro pedido. Y ¿cómo es? Para aquellos que quieran aceptar a Jesucristo, alguien que quiera bautizarse, alguien que tenga un familiar enfermo y se quiere acercar, ahí estamos, de lunes a lunes,
desde las 8 en adelante y a través del 3774 6321 77 nos pueden llamar a cualquier hora, cualquier día. No es molestia para nosotros. Estamos para servir a Dios. Estamos para tenderle una mano siempre de parte de Dios. Pronto vamos a comenzar también con los arreglos de la clase de oración, pintura, luces, cositas así que hacen falta, que también estaremos ya arreglando. Y bueno, claro, quiero dejar claro, no somos curanderos. Somos hijos de Dios, que hacemos lo que Dios nos encomendó, como encomendó a los apóstoles, diciéndole, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Así que nuestro trabajo, nuestra misión es la de orar, ocuparnos por aquellos que están pasando por un momento difícil de sanidad, problemas de salud. Lo que Jesús comisionó a los apóstoles fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la comisión de Jesucristo hacia los apóstoles. También muchas veces nos encontramos con personas que dicen, sí, me piden el diezmo, me piden ofrenda. En todos estos años que estos ministerios, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, jamás, de lo jamás, yo pedí dinero a nadie. Bienvenido sea aquel que trae su ofrenda para ayudar a cubrir gastos, pero yo no pido dinero. No exijo el diezmo, es voluntario para todo aquel que quiera traerlo, porque yo siempre he dicho, y ustedes lo habrán escuchado algunas veces, que yo he dicho, soy cristiano, no gitano, porque el gitano pide plata siempre. Yo soy cristiano. Jesucristo dijo, si de gracia recibiste, de gracia da. Así que si usted dice, yo no voy a ir porque hoy no tengo dinero, no tengo nada para dejarle, usted viene a Irastorza 570, vamos a orarlo, vamos a atender, vamos a pedirle a Dios que haga esa obra que usted está necesitando. Los esperamos de lunes a lunes. La hora, el momento que usted viene, que le queda bien. Y si no, nos llama igual, las 24 horas al 3774 63 21 77. Gracias, mis queridos oyentes. Él es cordero que en la cruz fue inmolado.
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes.
Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 11 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 84%. Bueno, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Así seguimos la última media hora de este programa, enviándole un saludo a nuestros oyentes. Sabemos que mañana es el día
que siempre tratamos de saludarle a todos los que nos alcanza el tiempo. Quiero saludarle a nuestro querido René Sotelo, su esposa Reyes, su hija, su familia acá en Curuzucuatía también, a la pastora Elizabeth, el saludo para nuestro querido hermano Benigno Sotelo allá en la Cuarta, también para estas personas que hoy nos estarán visitando de Paso Las Piedras, Alberto Cáceres, Sergio Cáceres y Gabriela Cáceres. Bueno, los estaremos esperando en este día. También un saludo muy especial para José Saldaña, Elida Miño, Silvana Saldaña, Silvia y Ramón. Bueno, estamos saludándole a Carmen Benítez y Franquito, a Luis Antonio Vasconcel, su mamá María Teresa, Feli Vasconcel también, a su hijo Brian y a su nuera Rocío y Tati Leiva, nuevos hijos de Dios que han pasado por las aguas hace muy poquitos días. Así que para todos ellos, vaya este abrazo también. No nos podemos olvidar de nuestro cantor y guitarrero Dan Julio Argentino Montiel y María Inés Salina y Rosita Torre, toda la familia. Bueno, así que vamos a ir con otro tema. Quiero saludarle también a esta oyente, María Laura Fernández, allá en la zona de Perugorría, su mamá Francisca. Así que toda la bendición de Dios para estos oyentes. Vamos con Ramón Salinas. Yo andaba por el mundo. Yo andaba por el mundo sin Dios, sin esperanza, mas Cristo me ha llamado con su santo poder. Ahora pertenezco a su amada iglesia, por eso yo le canto con todo el corazón. El diablo me llevaba por donde él quería, ahora ya no puede llevarme más con él. Yo pertenezco a Cristo, el Salvador del mundo, por eso yo le canto con todo el corazón. Amigo, si tú quieres rendirte hoy a Cristo, la puerta está abierta para el que quiere entrar. Pues Él te dice, amigo, mañana será tarde, acéptalo hoy mismo y salvo tú serás. El diablo me llevaba por donde Él quería, ahora ya no puede llevarme más con Él. Yo pertenezco a Cristo, el Salvador del mundo, por eso yo le canto con todo el corazón. El diablo me llevaba por donde él quería, ahora ya no puede llevarme más con él. Yo pertenezco a Cristo, el Salvador del mundo, por eso yo le canto con todo el corazón.
Estamos invitando a todo al culto de Sanidad y Milagro, calle Irastorza, 570. Recordándote que también ahora te vamos a atender las 24 horas en el 3774-6321-77 y para oración o venir a plantearnos un problema, una necesidad, te vamos a estar atendiendo de lunes a lunes de 8 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la tarde o de la noche. Así que ahí estamos para darte una mano, para ayudarte a salir de tu problema, de tu dificultad. Sabemos que los que no tienen a Cristo muchas veces pasan por serios problemas. Pero aquel que camina con Cristo no le vamos a decir que no va a tener problemas, que no le van a venir enfermedades, dificultades. Pero aquel que le es fiel a Dios tenga la absoluta seguridad de que Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Nosotros estamos para tenderte una mano. Que Dios te bendiga y a las órdenes, como quien dice. 19 horas los esperamos hoy en Irastorza 570. Vamos con este tema que está a cargo de Estrella de Belén, de nuestro grupo que pertenecía a nuestro querido pastor René Sotelo, allá en la provincia de Buenos Aires. Este tema se titula Mi Carreta, para todos nuestros oyentes. Mis ojos puestos en Jesús, voy tirando para adelante. Como voy a la carreta, manso y fuerte voy constante. Mientras voy caminando me acompaña un gran amigo que me repite diciendo no temas, yo estoy contigo, y canto como el zorzal a este Dios tan poderoso, y mi alma llena de gozo te viene a agradecer. Tú eres la vida misma, lo que perfuma mi casa, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. La luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. Sin buey, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan para todos los que van llevando el yugo de Cristo, siempre manso, siempre listo, va a servir a su Señor, pues mi Dios los ha provisto de un dispuesto corazón. Con este fiel compañero mi espíritu se deleita, pues para cada pregunta él tiene una gran respuesta. Y mientras voy caminando tiro y tiro con paciencia, llevando esta carga que Jesús ha puesto en mi carreta, y canto como el zorzal a este Dios tan poderoso, y mi alma llena de gozo me viene a agradecer. Tú eres la vida misma, flor que perfuma mi casa, la luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. La luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. La luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. La luz que alumbra mi vida en un denso amanecer. Bueno, quiero dejarle un mensaje, una palabra muy conocida porque muchas veces la hemos leído en este programa. Hoy
En el culto de 19 horas estaremos orando por todos los pedidos que han llegado aquí al programa. Este pasaje de Isaías 41, 10 al 13. Preciosa palabra de Dios al cual nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Él, porque como dice en el Salmo 37, confía en Él y Él hará. Esta palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué promesa de Dios para los que podemos creer, porque no es lo mismo creer en Dios como todos dicen creer, que creerle a Dios. Es muy distinto. Creerle a Dios es estar seguro de lo que nosotros le pedimos a Él, Él nos va a responder. Y si le pedimos sanidad, le pedimos vida, nos va a sanar para que tengamos vida. No nos va a entregar a la muerte, porque Él lo que quiere es que sus hijos vivan en paz, en armonía, y que ningún sufrimiento venga sobre su vida, sobre su familia. Así que si vos tenés una Biblia y querés compartir esta palabra, léela en tu casa, ahí donde está. Isaías 41, 10, 11 y 12 y 13. Bueno, los esperamos esta tarde en Irastorza 570, donde vamos a estar orando, vamos a estar alabando a Dios. También estaremos recibiendo estas personas que van a venir para que les oremos, para que Dios haga una obra en su vida. Bueno, nos despedimos con trompeta final, un tema del mismo grupo. Hasta mañana. ¿Sí? La trompeta final está sonando. En una nube mi Cristo volverá. Vendrá a llevar a todos sus escogidos, pues Él lo ha prometido que Él vendrá a llevar. Cristo ya viene para llevar al cielo. En su amor eterno, pues Él lo prometió. Hermano mío, ¿por qué no te preparas? Apártate del mundo y espera al Señor. Cristo ya viene para llevar al cielo. En su amor
amor eterno, pues Él lo prometió. Hermano mío, ¿por qué no te prepara? Apártate del mundo y espera al Señor. Si tú, mi amigo, te encuentras en el pecado, deja de lado, recíbelo a Jesús, que ya muy pronto con Él nos gozaremos y también reinaremos allá en su mansión. Esto ya viene para llevar al cielo. Amor eterno, pues Él lo prometió. Hermano mío, ¿por qué no te preparas? Apártate del mundo y espera al Señor. Esto ya viene para llevar al cielo. En su amor eterno, pues Él lo prometió. Hermano mío, ¿por qué no te preparas? Apártate del mundo y espera al Señor. Esto ya viene para llevar al cielo. En su amor eterno, pues Él lo prometió. Hermano mío, ¿por qué no te preparas? Apártate del mundo y espera al Señor. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Correo Rural. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatea el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña, Consignaciones SRL, invita al remate de Lanares, raza ideal, de la cabaña Agua y Rincón de la familia Aranguren, el viernes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sociedad Rural de Guruzucuatea, luego de su 47º remate por internet. Informes 03774 467282. Vela y Cornaló comunica que está comprando Lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:36 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 84%.
Buscaba Tarragona un amanecer muy lejano y su corazón campechano con pena tristes latió, pues ese día partió por rumbos desconocidos, dejó sus pagos queridos llevando por vez primera el chamamé por bandera y a su pueblo por blasón, brindando su inspiración a toda la patria entera. A la amable audiencia de la AM970 Radio Guaraní y también de la FM 107.1, tengan ustedes muy buenas tardes. Acá estamos justamente con los acordes de La pena del acordeonista por el rey del chamamé. Estamos ingresando a su programa de evocación permanente que se difunde por esta emisora todos los días sábados. Y hoy estamos en este 2 de noviembre del año 2024 para llevar adelante nuestro programa que se titula Evocando a Tarragó Ros. En los controles técnicos se encuentra el Pichi Medina, quien les habla Rubén Rodríguez, y los teléfonos para comunicarse con nosotros 03774 42 35 36 y para los mensajes el 3774 40 31 31. Bueno, hoy es el día de los fieles difuntos, ¿no? O sea que es un día de recordación a todos aquellos que se han ido, que a los que nos ata su grato recuerdo, ¿no? Porque generalmente son seres queridos que con su partida han dejado un dejo de tristeza y como una falta que a veces no se puede cubrir, ¿no? Y uno se imagina que estarán en mejor vida, en el paraíso, por supuesto. Y hoy es el día que como todo tiene su día en el año para recordarlo, hoy es el día de los difuntos. Así que bueno, acá estamos en este día tan especial. Nosotros vamos a disfrutar de la música al estilo tarragocero, con lo que hace no solo el conjunto de Tarragó Ros, sino todos los seguidores que hacen este estilo maravilloso que invita al baile y a la diversión. Así que hoy va a estar como siempre Pichi Medina encargado de la programación musical, así que vamos a empezar a disfrutar de la música que es la que nos convoca en estos programas chamameceros. Evocando a Tarragó Ros. Este canto guaraní con dulce latir del corazón, bella niñez junto a mi madre, con su beso de bondad fue para mi felicidad. Con cuánta nostalgia evoco las veces que siendo niño me dabas tiernos consejos, besándome con cariño. Recibe en tu hermoso día, madrecita sacrosanta, el cariño de este hijo que con amor hoy te canta. A las madres que siempre las recuerdo con alegre ternura sin igual, quiero cantarle en su día estos versos, mujeres santas de amor angelical.
Con cuánta nostalgia evoco las veces que siendo niño me dabas tiernos consejos, besándome con cariño. Recibe en tu hermoso día, madrecita sacrosanta, el cariño de este hijo que con amor hoy te canta. Con amor resplandeciente mis palabras hilvanadas van en ala de este viento que a su dueña llevará. Si a ti llegan de repente las estrofas inspiradas, para ti, bella Virginia, mi ilusión te abrazará. En ti pienso a todas horas, aunque estoy lejos, muy lejos. Y en mis sueños con frecuencia te contemplo, bella flor. Y cual virgen como siempre, esos sueños en reflejos, veo en tus hombros, tus cabellos caer en ondas con primor. Tu hermosura y tus hechizos en tus ojos florecieron, y tu tez brilla en la noche como luna en su esplendor. Siento una ansia de abrazarte y tus senos que se hicieron para cuna desde el alma, darte mil besos de amor. Si algún día Dios escucha mi palabra desde el cielo, y si aún tu flor perdura, para mí la de arrancar, te pondré Virginia Micho como virgen y con celo, y a cualquier parte que vaya te alzaré para llevar. Y ahí comenzábamos nuestro desfile musical escuchando a Gregorio de la Vega, el cantor de Tarragorros y su conjunto, que nos dejaba estas dos obras musicales. Primero 2 de noviembre, justamente la fecha que tenemos hoy en el calendario, y lo otro, una polca paraguaya muy linda, su título Virginia. Bueno, el sábado pasado no estuvimos acá con nuestro programa. Sí estuvo el programa, sí, yo no estuve. Porque estuvimos en Federal. Ahí se realizó el primer Foro Nacional del Chamamé. Se realizó el día viernes y el día sábado. Y bueno, y nosotros fuimos, vino la invitación a través de la Municipalidad y la Dirección de Cultura. Y fuimos ahí junto a la directora de Cultura, la señorita Virginia Aguirre Talamona. Y bueno, fuimos invitados para exponer ahí en dicho foro. Estuvieron varios maestros exponiendo diferentes temáticas sobre nuestro chamamé. Y más ahora que se van a cumplir, ahora en diciembre, el 20 de diciembre, se van a cumplir 5 años que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y también nos reencontramos con muchos colegas músicos. Ahí estaban, por ejemplo, Manuel Cruz, Maximiliano Panoso, Los Silvestre, Marcelo Romero y tantos otros, Cacho López, José Lescano y unos cuantos más que estaban participando y haciendo presencia en ese foro tan importante donde se habló sobre la vigencia y el futuro de nuestro chamamé. Y no nos olvidemos que ahora en Federal, en el mes de febrero, se va a realizar
la edición número 50, la edición de oro del Festival Nacional del Chamamé. 50 años ininterrumpidos lleva Federal haciendo ese magnífico festival en honor a nuestra música del litoral. Así que ese fue el motivo por el cual no estuvimos el sábado pasado, por estar ahí en esa localidad entrerriana que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Bueno, tengo un mensaje por acá, a ver qué decía este. A ver cómo se revuelca el toro. A ver. Mientras tanto, estamos esperando la lluvia, dice que va a llover también hoy, ¿no? Acá está el mensaje. Dice: hola, don Rubén, ¿me puede pasar el tema Corazón de Luto? Un saludo, Mariano. Bueno, Corazón de Luto creo que es por Tarragorros, si no me equivoco. Bueno, Pichi, métale nomás. Evocando a Tarragorros. El mayor y golpe del mundo que sufrí en esta vida fue cuando a los 9 años perdí mi madre querida. Murió quemada en el fuego, muerte triste, ¿quién la olvida? Y fue de mi madrecita el adiós de despedida. Yo venía de la escuela cuando de lejos presentí y el rancho donde vivía lleno de gente encontré. Y antes que alguno hablase, pronto me imaginé que la causa era la muerte de la madre que se fue. Yo seguí detrás del coche de aquel tan negro cajón, al lado iba llorando
separación. Y al llegar al campo santo fue terror mi gran dolor. Taparon con tierra fría a la madre de mi amor. Y de ahí yo salí llorando, por manos extrañas llevado. Y no pasaron 2 meses, me sentí abandonado. Con la muerte de mi madre, yo quedé desesperado. Con 9 años apenas, en este mundo malvado. Perdido, cuando ella aún vivía, me dijo: hijo querido, no has de robar ni matar, ni herir sin ser herido. Descansa en paz, madre mía, cumpliré lo prometido. Tan solo queda en mi mente, mi madrecita, tu culto. Recibe una oración de este hijo que es tu fruto. Y desde mi gris y niñez está tu recuerdo oculto. Desde entonces que yo tengo a mi corazón de luto, a mi corazón de luto. Y ahí estuvimos escuchando a Tarragorros, que nos dejaba estos 2 temas, primero Faustino Lescano y después, complaciendo pedidos, escuchábamos de Texerina este tema Corazón de Luto. Bueno, y acá estamos entonces con nuestro programa de vocación permanente a Tarragorros. No nos olvidemos que estamos en el mes de noviembre y ahora el 16 se va a cumplir un nuevo aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de Curuzucuatiá. Así que todavía no tenemos los programas oficiales, pero como siempre seguramente se hará ese gran desfile cívico militar que se acostumbra, ¿no? Donde pasan los colegios, las instituciones, parte de las Fuerzas Armadas, todo ello en homenaje a nuestra ciudad. Y por ahí capaz que haya algún encuentro musical, algún festival también. Creo que está programado un escenario flotante ahí por la calle Verón de Astrada, para que los músicos, los bailarines que quieran homenajear a Curuzucuatiá en el día de su aniversario de la fundación lo puedan hacer. Creo que eso es lo que está montando la municipalidad de Curuzucuatiá para recordar ese día tan especial. Bueno, estamos entonces, vamos a completar la media hora y vamos con 2 temas musicales más.
Es la hora 13:59 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 84%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Evocando a Tarragorros. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay.
Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente